Vamos a hablar de la ecuación de Clapeyron, que es importante para determinar cómo cambian las propiedades a través de el equilibrio de fases. ¿Cómo así? Supongamos que nosotros tenemos un diagrama de fases presión-temperatura, donde estos puntos que estoy señalando o estas líneas pues son equilibrios, ¿cierto? Líneas de donde encontramos equilibrio en este caso miraríamos un equilibrio sólido líquido. En este caso tendríamos un equilibrio sólido gas en sublimación en este caso, y tendríamos un equilibrio líquido vapor en el último caso. Ahora, en la ecuación de Clausius-Clapeyron, en la ecuación de Clapeyron, lo que queremos es movernos y determinar qué pasa cuando nosotros nos movemos desde un punto A hasta un punto B, sea en cualquier equilibrio de fase, ¿cierto? Cómo cambian esas propiedades del equilibrio en esas dos fases, cómo están conectadas ellas. Entonces sabemos que sin importar la fase en que nosotros estemos, va a ser cierto que el potencial químico eh, de A, ¿cierto? El potencial químico en la fase, cualquier punto que nosotros tengamos sobre estas líneas de equilibrio que estoy señalando acá en X, ¿cierto? Todas estas son puntos de equilibrio. Sin importar en cualquiera dos fases que nosotros tengamos, siempre va a ser cierto que el potencial químico de la fase alfa va a ser igual al potencial químico de la fase beta, la temperatura en la fase alfa igual a la temperatura en la fase beta, y la presión en la fase alfa igual a la presión en la fase beta. Esto pues es puntual. Ahora, ¿qué quisiéramos, si, digamos, quisiéramos saber qué pasa si nosotros hacemos una perturbación, pero que dentro de esa perturbación, por lo menos de ir de A a B, en cualquiera de estos equilibrios, nosotros continuemos sobre esa línea de equilibrio? Entonces, vamos a querer ver cómo cambia las condiciones del equilibrio de fase a partir de una perturbación, que durante toda esa perturbación nos movamos en el equilibrio. Bien, entonces aquí lo que nosotros hicimos fue una perturbación pequeña, pero que todavía sigue, nos lleva a otro estado de equilibrio, pero durante esa trayectoria, durante esa perturbación, nos mantenemos sobre esa curva de equilibrio. Entonces aquí, en esta condición, ¿cierto? Bajo esta condición, podemos decir que el cambio en la temperatura es el mismo para las dos fases. Entonces, vamos a decir que este cambio en la temperatura es igual para los dos, y es un cambio en la temperatura de saturación. Este es un cambio en la presión de saturación, y este pues va a ser un cambio en el potencial químico de cada una de las fases como tal. Entonces ya nos estamos dando cuenta que de alguna manera vamos a poder determinar cómo cambia la presión de saturación cuando yo cambio la temperatura de saturación. Y eso pues nos va a dar esta ecuación que queremos derivar, que es la ecuación de Clapeyron. Ahora bien, desde el punto de vista de las relaciones termodinámicas, el cambio en la energía de Gibbs molar de la sustancia es igual al cambio en el potencial químico de la sustancia, y eso en sesiones anteriores hemos dicho que es menos S de T más B de P. Entonces, si nosotros quisiéramos mirar esta perturbación en los potenciales químicos de cada una de las fases, alfa y beta puede ser cualquiera, ya sea un equilibrio líquido-gas o líquido-vapor, un equilibrio líquido-sólido o un equilibrio sólido-gas,
Cualquiera de esos está igualmente representado por ello. Entonces, el cambio en alfa, el cambio en el potencial químico de alfa, debe ser igual a menos S de alfa dt alfa más B de alfa dP de alfa igual a menos S de beta dt beta más B de la fase beta dP de la fase beta. Donde de acuerdo a esto, sabiendo que estamos moviéndonos en el equilibrio, dt alfa y dt beta pues es un cambio en la temperatura de saturación, dp alfa igual a dp beta es igual a un cambio en la presión de saturación. Entonces podemos escribir análogamente que es menos S de alfa por un cambio en la temperatura de saturación, B alfa por un cambio en la presión de saturación, igual a menos S o la entropía en beta dt de saturación más el volumen molar de P de saturación. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar términos, ¿cierto? De P de saturación, entonces vamos a escribir B de alfa menos B de beta multiplicado por dP de saturación debe ser igual a S de alfa menos S de beta por dt de saturación. Y de aquí entonces podemos despejar, ¿cierto? dP de saturación, dt de saturación, cómo cambia la presión de saturación respecto a la temperatura de saturación, va a ser igual a la entropía de la fase alfa, entropía de la fase beta sobre volumen de alfa menos volumen de beta, y esta pues es conocida como la ecuación de Clapeyron, donde pues las fases alfa y beta pueden ser sólida, puede ser líquida, puede ser gaseosa, puede ser vapor como tal. Ahora bien, nosotros sabemos que en el cambio de fase, en la transición de fase, la entropía de cambio de fase la podemos escribir como H de alfa menos H de beta sobre la temperatura de saturación, que es la temperatura a la cual hay un cambio de fase. Entonces, por lo general, vamos a escribir que es dP dt en la saturación es igual a H de alfa menos H de beta, que es el cambio en la entalpía, es la entalpía de cambio de fase de la sustancia dividido la temperatura de saturación multiplicado por B alfa menos B beta. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es esta ecuación de Clapeyron? Pues la ecuación de Clapeyron básicamente lo que nos está dando, para escribirlo aquí, es simplemente, si nosotros tenemos un diagrama PT, nos está dando este de PDT, pues básicamente lo que nos está dando es el valor de la pendiente en un punto específico. Si yo pudiera integrar esta ecuación, ¿cierto? Si yo pudiera integrar esta ecuación, entonces sería dP igual a H alfa menos H beta sobre T de saturación B de alfa menos B de beta multiplicado por dt. Si yo pudiera integrarla entre una condición P1 de saturación y presión 2 de saturación, y aquí T1 de saturación y T2 de saturación, y tuviera la información de cómo varía la entalpía de saturación con la temperatura, igual los volúmenes de cada una de las fases, los volúmenes de saturación de cada una de las fases, pues estaría, al hacer la integral, estaría en capacidad de reconstruir todos estos valores
que tenemos acá de los equilibrios de cualquiera de las dos fases. Entonces esta ecuación se utiliza para poder predecir ya sea presiones de saturación, temperaturas de saturación dadas unas condiciones, ¿cierto? Para ello pues yo necesito conocer cómo varían estas propiedades de entalpías de cambio de fase y volúmenes para encontrar algunas de las propiedades de saturación, sea temperatura, sea presión de saturación, o algunas veces si yo conozco presión y temperatura de saturación y conozco los volúmenes, podría también estar en capacidad aún de calcular delta H de cambio de fase, por ejemplo. Entonces eso es para que nosotros veamos que existe, digamos, una versatilidad importante en esta ecuación de Clapeyron. Ahora bien, entonces vamos a mirar un poquito más los casos, digamos, específicos y analicemos un poquito más este sentido. Supongamos que tenemos un equilibrio sólido-gas, es decir, estamos en un proceso de sublimación, ¿cierto? Entonces vamos a decir cómo quedaría la ecuación de Clapeyron. Sería este pedacito que estamos resaltando. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues el cambio en la presión de sublimación respecto a la temperatura de sublimación sería, entonces vamos a definir quién sería alfa y quién sería beta. Entonces en nuestro caso, nuestro alfa, vamos a suponer, aquí tenemos el gas, aquí tenemos el sólido, y en este caso vamos a definir el gas como alfa y el sólido como beta. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la entalpía del gas saturado, ¿cierto? Por ejemplo, en cualquier punto sobre esta línea que ya está resaltada, sería la entalpía del gas o vapor saturado menos la entalpía del sólido sobre la temperatura de sublimación multiplicado por el volumen específico del gas saturado menos el volumen del sólido en la saturación, en este equilibrio. Si nosotros nos damos cuenta de este término H del gas saturado menos el H del sólido saturado, a esto le llamamos delta H de sublimación o entalpía de sublimación, que es el cambio entálpico, es decir, de un sólido saturado hasta un gas saturado, ese cambio de fase. Si nosotros nos damos cuenta, ese delta H de sublimación pues siempre va a ser positivo, va a requerir o se va a requerir energía para pasar del sólido al gas. Esta temperatura siempre va a ser positiva y el volumen del gas siempre va a ser mayor que el volumen del sólido. Por tanto, esta pendiente siempre es positiva. Es decir que en los diagramas de fase siempre estos valores, siempre esta rama de sublimación, al tener pendientes positivas instantáneas, ¿cierto? Locales, siempre vamos a tener que es posible desde el punto de vista termodinámico en un diagrama P y T, siempre estas van a estar representadas por una pendiente positiva, y es por eso que vemos que existen estas curvas de sublimación así y no con pendientes negativas. Termodinámicamente, consistentemente debe ser que esta presión de sublimación debe ser igual o debe tener siempre un valor positivo. Entonces, cambio en la presión de sublimación. Si yo aumento la presión de sublimación, debo aumentar la temperatura de sublimación. Y entonces esto sería un delta H de sublimación, temperatura de sublimación, volumen del gas menos el volumen del sólido. Entonces ese es en el caso de un equilibrio sólido-gas en la sublimación. Vamos a ver ahora en el caso de un equilibrio, coloquemos sólido-líquido, es decir, en un proceso que nosotros conocemos como fusión.
o solidificación si lo vemos desde el lado de un líquido hacia un sólido. Bien, entonces de forma general pues tendríamos dP sobre dt en la saturación, pero en este caso vamos a querer que sea fusión, debe ser igual a el H del líquido saturado menos la entalpía del sólido saturado sobre la temperatura de fusión multiplicado por el volumen del líquido saturado menos el volumen del sólido saturado, donde la entalpía, el cambio de entalpía de ir desde un sólido saturado a un líquido saturado, pues esto pues lo conocemos como un delta H de fusión. Y entonces vamos a ver algunas particularidades de esto. De plano vamos a saber que siempre se va a requerir energía para llevar a cabo esta fusión, y esto va a implicar que el valor de la entalpía para crear la fase líquida a partir de una fase sólida siempre va a ser positivo. La temperatura siempre va a ser positiva. Adicional a eso, pues vamos a tener que, por lo general, el volumen del líquido y el volumen del sólido tienden a ser muy parecidos. Y es por eso que nosotros vemos, primero, que cuando estamos trabajando en fusiones, la curva de fusión, esta curva de fusión que estoy señalando acá, tiende a ser con una pendiente muy grande, ¿cierto? Con una pendiente muy grande debido a este fenómeno, que los volúmenes molares de las sustancias tienden a ser muy parecidos. Entonces este valor de acá va a ser relativamente un valor pequeño, y al ser un valor pequeño, entonces el valor de la pendiente va a ser bastante grande. Eso es una de las primeras observaciones que podemos notar. Adicional a ello, bueno, en el caso vamos a decir que el volumen del líquido, una mol de líquido, va a tender, aunque son muy similares, vamos a tener un caso donde el volumen del líquido pues es mayor, levemente mayor al del volumen del sólido. En este caso, donde el volumen del líquido sea mayor al del volumen del sólido, entonces el dP dt de fusión, debido a que los otros términos, el delta H de fusión y T de fusión, son positivos, en este caso este término en el denominador sería positivo, y por tanto tendríamos valores de pendientes positivas, ¿cierto? Entonces, cuando miramos un diagrama de fases donde el volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido, tendríamos esto de acá, ¿cierto? Este es el caso donde el volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido saturado, que eso pues va a ocurrir en la gran mayoría de las sustancias. Sin embargo, existe, por aspectos de arreglos moleculares, donde tengamos que el volumen del líquido sea el menor que el volumen del sólido. En este caso pues tendríamos dP dt de fusión, este valor nos daría negativo, y tendríamos pendientes negativas muy altas, ¿cierto? Para este caso, ¿cierto? Para este caso tendríamos pendientes donde el volumen del líquido es menor que el volumen del sólido. Caso muy específico, muy puntual que se tiene de este comportamiento es, por ejemplo, el agua, ¿cierto? Donde este volumen del sólido, volumen molar del sólido, es mayor que el volumen del líquido, mientras que en la mayoría de sustancias ocurre lo contrario, que el volumen del líquido, volumen molar del líquido, tiende a ser mayor que el volumen del sólido como tal. Pues esta es una cuestión pues bastante interesante. Ya habíamos dicho que siempre esperamos en la curva de sublimación una pendiente positiva, mientras que en la difusión podemos tener pendientes negativas o positivas dependiendo de cómo estén estos volúmenes
molares de las fases líquida y sólida respectivamente. Y también que estos valores de las pendientes van a ser muy altos porque la diferencia entre estos volúmenes no van a ser significativas como si es en el caso de una fase condensada y un gas. Ahora vamos a examinar un poco el equilibrio, ¿cierto? Líquido vapor o líquido gas, donde estaríamos, digamos, en este caso, en un diagrama PT, trabajando en esta rama que tenemos aquí, ¿cierto? Que sería esta, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos un equilibrio líquido, aquí gaseoso, líquido vapor, y la ecuación de Clapeyron nos daría entonces el dP dt de vaporización va a ser igual a la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado sobre la temperatura de vaporización multiplicado por el volumen del vapor menos el volumen del líquido saturado. En este caso, pues este término que tenemos acá lo vamos a conocer como el delta H de vaporización, que siempre es positivo. Necesitamos siempre invertir energía para pasar de una fase líquida, de una fase condensada a la fase gaseosa. Entonces este valor de acá siempre va a ser positivo. Esta temperatura, pues por definición termodinámica, va a ser siempre positivo, y el volumen del vapor va a tender a ser positivo. Entonces esperamos por lo general pendientes positivas. Obviamente aquí vemos que entre mayor sea la diferencia entre el líquido y el vapor, más plana va a ser la curva, pero a medida que nos vamos acercando al punto crítico, los volúmenes específicos van a ser cada vez más similares. Entonces por eso es que vemos que la pendiente va a empezar a crecer y a crecer, a crecer, y en teoría pues ya cuando lleguemos al punto crítico, pues esta pendiente tendería pues a ser infinita debido al hecho que estos volúmenes pues son iguales. Pero aquí vemos entonces cómo a partir de esta ecuación de Clapeyron nosotros podemos llegar a determinar cómo cambian las propiedades en el equilibrio, y también cómo es de práctico en el sentido que nosotros podemos de alguna manera saber por qué los diagramas tienen un cierto tipo de pendientes. Ahora bien, hay una ecuación simplificada, una simplificación que se llama la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿cierto? Clausius-Clapeyron, donde esta es una simplificación y se aplica cuando nosotros tengamos un equilibrio entre una fase condensada y un gas. ¿Cuáles son las dos simplificaciones? Que el volumen del gas va a ser muchísimo mayor al volumen de la fase condensada, ¿cierto? De la fase condensada. Y segundo, que el intervalo de temperaturas y presiones que se trabaja hace que el volumen del gas sea descrito por la ecuación del gas ideal. Entonces nos quedaría algo como RT de saturación sobre P de saturación. Entonces esta ecuación de Clausius-Clapeyron la podemos trabajar en las curvas de sublimación y en las curvas de vaporización, que son donde encontramos fase condensada con gas y donde para ciertas regiones podemos identificar esta diferencia. Entonces miremos un poco esto. Entonces el dP dt de sublimación va a ser igual al delta H sublimación sobre T de sublimación multiplicado por, entonces tendríamos B
del vapor menos B del sólido. Entonces, como suponemos que el volumen de el gas es mucho mayor que el volumen del sólido, vamos a decir que esta diferencia es básicamente el volumen del vapor. ¿Sí? Y si eso es cierto, entonces esto es R de saturación, P de saturación. Entonces, en nuestro caso, tendríamos, en vez de escribir B del vapor menos B del sólido, vamos a escribir R, ¿cierto?, por T de sublimación sobre P de sublimación. Bueno, entonces en nuestro caso nos quedaría de P de sublimación de T de sublimación es igual a delta H de sublimación sobre R T de sublimación al cuadrado multiplicado por P de sublimación. Si nosotros pasamos este P de sublimación al otro lado del igual, pues nos quedaría derivada del logaritmo de la presión de sublimación de T de sublimación es igual a delta H de sublimación sobre R T de sublimación al cuadrado. Entonces esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron para la curva de sublimación, que sería esta que tenemos aquí, esta que tendríamos acá. Entonces es una simplificación, ya que en ese caso no necesitaríamos de alguna manera conocer, por ejemplo, los volúmenes del sólido saturado, ¿sí? Lo mismo podemos hacer en la vaporización. Entonces el delta, cómo cambia la presión de vaporización respecto a la temperatura de vaporización, sería delta H de vaporización, T de vaporización multiplicado por volumen del vapor menos el volumen del líquido saturado. Entonces, si estamos en una región donde lo permita, es decir, lejos del punto crítico, ¿cierto? Esto sería en una condición lejos del punto crítico, más hacia la región del punto triple. Tendríamos nuevamente que esto es Vg, y donde ese Vg pues estaría dado por R, temperatura de vaporización, sobre P de vaporización. Entonces en nuestro caso nuevamente sería R de vaporización, P de vaporización. Nuevamente pasamos esta P al otro lado del igual y nos quedaría derivada del logaritmo de la presión de vaporización respecto a la T de vaporización igual a delta H de vaporización R T al cuadrado de vaporización. Y esta sería la ecuación de Clausius-Clapeyron para la zona de la región líquido-vapor. Obviamente, esa ecuación de Clausius-Clapeyron debería entonces estar a unas temperaturas que sean y presiones que se alejen del punto crítico, ¿cierto? La ecuación de Clausius-Clapeyron debe aplicarse lejos del punto crítico como tal, mientras que la de sublimación, la ecuación de Clausius-Clapeyron para la sublimación, tenemos un poco más de confianza en que el intervalo de aplicación sea más grande, debido a que en estas curvas de sublimación tenemos presiones que son relativamente bajas.